¿Cómo están, familia? Excelente, mejorando y a Jesucristo esperando. Qué maravilloso. ¿Por qué no nos saludamos unos a otros? Vamos a apreciarnos, vamos a desearnos un feliz sábado, vamos a abrazarnos. Estamos en una gran familia y el Señor está con nosotros esta mañana. Estamos disfrutando de este maravilloso sábado que el Señor nos da. Y mientras ustedes se saludan, esta mañana aquí en plataforma me acompañan algunas personas muy especiales. Saben que en esta semana estamos tomando un curso de certificación de capellanía y estamos en 2 semanas con clases prácticas y clases teóricas. Tenemos las 2 cosas a la misma vez. Y con nosotros están algunos pastores que hoy han sido invitados para disfrutar de este culto. Bueno, ustedes ya conocen a nuestro pastor, el pastor Antonio López Luna, quien es el encargado de evangelismo, ministerios personales de esta iglesia. Pero está también con nosotros Moisés Prieto. ¿De dónde creen que viene? ¿De qué tiene cara? De Venezuela. Él viene de Venezuela, ya tiene responsabilidades muy importantes y como él dice, me traje también a mi presidente, porque está también con nosotros el pastor Jorge Atalío, presidente allá en la Unión en Venezuela. También está con nosotros Álvaro Díaz, que es pastor el senior pastor allá en Colombia, en la Universidad Adventista que tenemos allá, así que homólogo. Y bueno, el profesor y doctor Telo Harper está con nosotros. Nosotros estamos comenzando la primera unidad de capellanía que la División Interamericana tiene en este lugar. Y esperamos que podamos ser de bendición para todas las personas, porque estamos tratando de encontrar la manera de cómo poder atender mejor a los pacientes, a la iglesia, aquellos que pasan por crisis, cómo especializarnos un poco más en atender y escuchar a las personas que tanto están padeciendo. Así que, bueno, también tuve la oportunidad en estos días de estar allá en las oficinas de la División Interamericana. Y saben, justo me tocó el momento cuando estaban anunciando el pastor Israel Leito que él ahora pues va a retirarse, a jubilarse. Y bueno, entra el pastor allí, Eli Henry, y cuando me vio me dijo, ¿qué haces aquí? Porque yo no soy un delegado habitual para esas reuniones. Y le dije, bueno, pues vengo sustituyendo al profe Castillo. Y me dijo, pues sí te pareces, dice, pero no es lo mismo, dice, porque el profe ya se había venido de esas reuniones y yo estaba llegando y le dije, no, la verdad es que la Unión Mexicana del Norte, y eso es algo que ustedes deben de saber, nuestra iglesia, nuestro distrito aquí en la Universidad de Montemorelos, el distrito de la universidad, fue reconocido como el distrito de mayor ganancia de almas en los últimos años. Y bueno, fui representándoles a todos ustedes. Y estando allá, estuvimos participando de un seminario que tiene que ver con mejores prácticas para el evangelismo, donde estuvieron no solo pastores, no solo presidentes de unión, directores y departamentales de ministerios personales y de evangelismo de la División Interamericana, también estuvieron laicos, estuvieron pastores, estuvieron personas dedicadas a la tecnología, ingenieros, para que entre todos pudiésemos pensar cuáles han sido las mejores prácticas que la iglesia ha tenido y cuáles vamos a desarrollar hacia el futuro. Y me pareció una reunión extraordinaria. En algún momento estaremos conversando un poco más sobre esto porque hay grandes cosas que podemos hacer para glorificar el nombre de Dios. Y una pregunta que a mí me estremeció y que me dejó pensando y que me dejó viendo la forma de qué hacer es la siguiente. Si el día de hoy esta iglesia se cerrara, no hubiera transmisión a través de los medios,
simplemente cerráramos las puertas de la iglesia, la pregunta es, la comunidad de Montemorelos, la región citrícola que tenemos aquí, si cerráramos nuestras puertas, ¿habría la forma en que la comunidad nos extrañara? Si la iglesia cerrara sus puertas, ¿se trastornaría la sociedad? ¿O simplemente nada pasaría? Y entonces eso me ha estado dando vueltas. Porque si nada pasaría, si nadie se diera cuenta que este templo fue cerrado, que ya no más se predica la palabra, que ya no más hay transmisión, entonces quiere decir que la manera de compartir el evangelio en algo nos está fallando. Y entonces hemos estado pensando qué hacer para que nuestra comunidad, nuestra sociedad tenga el impacto que debiera tener, porque aquí están los hijos de Dios que son la luz de este mundo. Y bueno, si de pronto a ustedes se les ocurre alguna brillante idea que pueda mantener el espíritu del método de Cristo, si a usted de pronto se le ocurre alguna estrategia digital, virtual que podamos tener, pues entonces vamos a estar reuniéndonos para cómo lograr estas mejores prácticas, porque queridos hermanos, cuando ustedes y yo tenemos, sobre todo los estudiantes que hoy no están con nosotros, muchos de ellos, bueno, los que sí están son miembros de la iglesia también, pero a lo que voy a lo siguiente, cuando uno de pronto no conoce algo o quiere buscar algo, entonces rápidamente se mete a internet, coloca en los buscadores lo que necesite. Pero cuando uno de pronto en evangelismo anda buscando algo, no encuentra todo lo que quisiera. Y bueno, más adelante se van a presentar algunas cosas muy interesantes que se van a manejar a través de la División Interamericana. Así que reciban saludos del recién nombrado presidente Eli Henry. Le dije, pastor, pues vamos a estar orando como iglesia, vamos a estar orando por usted. Y me gustaría que nos comprometiésemos a orar por él. Y le dije, pronto vaya y visítenos de nuevo allí a la iglesia universitaria. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el libro de San Juan, capítulo 18. Vamos al versículo 1 y al versículo 2. Porque aquí se nos habla, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Y dice San Juan, capítulo 18, verso 1 y verso 2, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Noten bien que aquí se está hablando de un lugar al que Jesús frecuentaba como un lugar de retiro. Hoy nuestros estudiantes están de retiro espiritual y tenemos a una persona que nos dio ejemplo de esto, donde se retiraba a un lugar, porque miren, aunque ahí de manera específica lo está diciendo, Jesús salió con sus discípulos y se fue al otro lado del torrente, donde había un huerto. ¿Cuál es ese huerto? Y dice el versículo 2, incluso también Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Muchas veces frecuentaron ese lugar. Y hace un mes, en el mes de febrero, tuve la oportunidad de hacer un viaje de estudios que tiene que ver con la arqueología bíblica. Y fui a un lugar donde justamente se puede tener una vislumbre de lo que pudo haber sido ese lugar. Ustedes ahí van a ver alguna fotografía que pudimos tomar de esa parte. Pero miren, quiero que vayamos ahora al libro de Lucas, el capítulo número 21, porque también este versículo se complementa, capítulo 21, versículo 37.
Dice la palabra de Dios que de día enseñaba, ¿en dónde? En el templo. Y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Saben que cuando uno está ahí en Jerusalén, hay una zona en la que uno puede hacer este tipo de tomas y puede mirar a lo lejos cómo se ve esas murallas. Claro, todo esto ha sido reconstruido. Acuérdense que Jerusalén fue destruido y reconstruido, destruido y reconstruido, y muchos han pasado tratando de conquistar esa zona, y actualmente eso es lo que se puede apreciar, cómo ha sido reconstruida esas murallas. Pero uno puede ver a esa distancia donde se ha calculado que aproximadamente está allí el monte de los Olivos. Entonces tenemos otra foto donde ustedes van a poder, vamos a avanzar a la siguiente, donde ustedes pueden ver, miren esta parte que actualmente se ha dejado como un recordatorio de lo que fue ese lugar de retiro y de oración. Definitivamente no es el mismo lugar en el que estuvo Cristo, porque ha sido reconstruido, pero ese lugar es donde lo colocan en una ubicación en dirección hacia el oriente de Jerusalén, donde todos los turistas que pueden llegar ahí miran un pequeño huerto donde está lleno de olivos. Y pude apreciar un poco más cuando estaba mirando estos arbustos, la forma en que tienen. Y ustedes van a notar que parecen un poco así como arrugados, como que tienen hendiduras. Ustedes van a notar que tienen como unos ciertos hoyos que le dan un aspecto todavía más antiguo. Y a lo lejos usted lo puede ver como si tuviera un aspecto grisáceo. Pero es interesante que quienes conocen un poco más de eso han descubierto que este tipo de arbusto, la semilla que tiene, la aceituna, el olivo, cae por dentro de este árbol, que va creando por dentro esa sensación de que está hueco. Pero eso lo hace justamente con ese aceite y con esa semilla que cae por dentro, hace que se note esa apariencia, pero logra que puedan subsistir o vivir más tiempo, como si se prolongara la vida a través de ese aceite o de esa aceituna o de esa semilla que cae dentro de ese mismo árbol. Lo que me pareció muy interesante, porque ustedes saben lo que representa eso para nosotros. De ahí uno puede extraer grandes lecciones para nuestra enseñanza. Y vamos avanzando en la siguiente fotografía, porque así ahora es como lo han diseñado para todo el turismo. Y uno puede tratar de entrar y avanzamos en la siguiente imagen y vamos a encontrar lo que hoy se le conoce a ese lugar como el Getsemaní. Un pequeño huerto, que básicamente es para que nos demos una idea de un lugar donde había olivos. Y bueno, pues sabemos que el lugar dista mucho de lo que pudo haber sido en los tiempos de Jesús, pero estás en Jerusalén, pero estás en un lugar donde está un huerto, pero estás en un lugar donde están esos olivos, y entonces tú puedes comenzar a entender un poco más lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en ese lugar se ha hecho una catedral, y en esa catedral se ha colocado esta imagen donde nos recuerda, ¿no?, el lugar de Jesús. Y ahí nos vamos a detener un poco, porque quiero que ustedes recuerden que el Monte de los Olivos es un lugar donde Jesús se retiraba a orar, pero también es un lugar donde Jesús pasaba la noche para orar, donde también se nos recuerda que la palabra de Dios dice que ahí comenzó el momento en el que Jesús comenzó su entrada triunfal.
Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 19 que cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud comenzó a gozarse y comenzó a alabar a Dios con grandes voces y hablando de sus maravillas, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Comenzando en ese monte a subir o a bajar. Dice la escritura que bajaban por ese monte. Pero también en este monte Jesús habló acerca de la segunda venida. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 24? Estando él sentado, ¿en dónde? En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En el mismo monte, en ese lugar donde Jesús pasaba la noche, en ese lugar donde llevaba a sus discípulos a tener un encuentro, en ese lugar donde era significativo para él, pero también en este monte. Y es ahí donde nos vamos a concentrar en esta mañana, y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 26, versículo 30. Miren lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 30. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces ahí también sabemos que fue el sufrimiento final de Jesús. El comienzo del sufrimiento final de Jesús comenzó también en este lugar. Fueron a este lugar, al monte de los olivos. Por eso el versículo 36 dice ahí: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama como Getsemaní. Y ustedes saben lo que eso significa. Estaba a las faldas del monte de los olivos, un lugar donde para Jesús era significativo. Él estuvo dispuesto ahí a pelear una gran batalla por ti y por mí. Él mucho tiempo estuvo ahí orando. Mucho tiempo ahí dedicó para vuestra salvación. Y ahora ha llegado el momento de que este lugar representara no solo un lugar de refugio, también un lugar donde Jesús enfrentó ese Getsemaní. ¿Saben lo que ustedes significan? Apenas estando allá pude lograr entender un poco más lo que esto representaba. Porque Getsemaní tiene una transliteración que significa prensa de aceite. Y entonces fuimos a un lugar para conocer cómo era una prensa en ese tiempo, lo más parecido a eso. Y entonces vamos a ver algunas fotografías adelante. Vamos a avanzar, vamos a pasar ese es un cementerio judío que se encuentra ahí. Pero llegó Jesús entonces al Getsemaní, llegó a un huerto privado de Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, allí donde él comenzó esa gran agonía. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado por agonía. Yo sé que algunos padres de familia que están pasando por agonía, que han pasado por agonía. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por un momento así. Es difícil mantenerse, es difícil saber lo que puede pasar hacia adelante. Y Jesús llegó allí con sus discípulos. Y qué interesante que dice la escritura que les dijo: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste, está tan triste que está al borde de la muerte. Y dice otro de los evangelios que su rostro cayó en tierra. La hermana Huay dice que esa noche, el rocío de esa noche cayó sobre su cuerpo, como si la naturaleza estuviese llorando mientras él pasaba en el Getsemaní los momentos de oración. Fíjense qué interesante, como si la naturaleza clamara y llorara sobre su cuerpo. Es más, él muchas veces había entrado a este lugar con un alegre espíritu,
porque se iba a encontrar con su Padre, iba a estar en oración ahí. Pero en este momento nunca los discípulos lo habían visto a él tan triste, tan lleno de agonía. Es más, ninguno se atrevió a decirle nada en ese momento. Su rostro parecía un rostro que traía una tremenda carga. Es más, dice la sierva del Señor, que si no hubiese sido por los discípulos, él se hubiese caído, porque su cuerpo tambaleaba, porque él estaba ahí como un cuerpo suelto, y lo tomaron y no entendían lo que pasaba. Estaba pasando por una gran angustia. Es difícil pasar por momentos así. Yo creo que ninguno de nosotros puede lograr entender eso. Como dice, como si fueran grandes gotas de sangre. Entonces puso su rostro en tierra. Getsemaní significa prensa de aceite. Y saben que mientras estuvimos allá, conocimos un lugar ahí que lo han usado para explicar cómo podían extraer el aceite. Y entonces encontramos ese lugar donde podías tú tal vez con 2 personas agarrarte de ese madero y entonces empezar a dar vuelta, mientras en esa roca, en esa piedra dejabas la aceituna. Y entonces era como moler los frijoles, como antes que le hacíamos a los frijoles, ¿sí? O ya no le hacemos así, ¿verdad? Ya lo ponemos en una olla y listo. Pero agarraba, a veces lo hacían los animales, ponían ahí algún animal a que diera vueltas y vueltas para poder extraer, lo colocaban esas aceitunas, algunas estaban muy duras, las colocaban ahí en una cesta, le daban la vuelta, y entonces en la siguiente fotografía vamos a encontrar cómo ya estas prensas se empezaron a utilizar allá por el siglo I, en el que a través de las piedras lograban empezar a que esa cesta donde las aceitunas ya estaban un poquito machacadas, podían a través de la presión, bajaban ese madero, con esas piedras eran las pesas y podían extraer entonces el aceite. Es interesante porque ahí nos comentó un judío mesiánico que a través de estas prensas, ese primer aceite que tomaban era el que se utilizaba para el tabernáculo. El primer aceite. Tal vez no era mucho lo que extraían en ese momento, pero sí el de mayor calidad. Porque luego, después de que recogían una primera porción de aceite, llevaban esa a otra siguiente parte, una siguiente prensa, que ustedes van a ver ahí otra fotografía, que es otra, donde ya sacaban el aceite total, como si fuera el aceite ya, el residuo del aceite, pero que salía en mayor cantidad. Y miren, cuando uno piensa en esto, se me viene a la mente lo que significó Getsemaní. Significó una prensa ¿de qué? De aceite. Algunos dicen, bueno, significa eso porque en el lugar existía una prensa parecida a esta. Otros dicen, bueno, significaba prensa de aceite porque ahí había aceitunas, había arbustos, olivos, donde pues era un significado obvio. Pero saben, cuando uno extrae alguna lección espiritual para nuestra vida, uno puede lograr entender que de esa misma manera fue el sufrimiento y la agonía de Cristo, donde no solamente a través de esa rueda fue machacado, sino a través de la prensa se pudo extraer ese primer aceite, pero luego entonces pasaba otro proceso donde era todavía más apretado el asunto para extraer más aceite. Y ahí yo puedo entender cómo Jesús fue molido por nuestros pecados, cómo fue llevado a entregar su vida por nosotros, como cuando se extrae el aceite de una aceituna. Todo fue dejado ahí, todo fue abandonado ahí. Y saben, esa es una gran lección para nosotros, porque el Señor Jesús de su vida nos dio vida para vida eterna. Y es algo que no podemos dejar de pensar. Jesús
en ese esfuerzo, en ese sacrificio, en esa agonía. Ustedes saben lo que Él dijo: si fuera posible, pase de mí esta copa. Y saben que eso ha traído grandes discusiones teológicas. Es más, hay quienes dicen: bueno, ¿acaso Jesús creía que había algún otro modo de concluir su misión? ¿Estaba verdaderamente pidiéndole a Dios que lo apartara de esa copa, o que se llevara el proceso de redención de alguna otra manera? El enemigo de los cristianos, un escritor llamado Celso, dijo: si Jesús tomó esa decisión, el sufrimiento inherente en ella no pudo resultarle doloroso ni atormentador, porque Él era Dios y Él así lo quiso. ¿Por qué entonces se está quejando amargamente? ¿Por qué Él desea eludir la angustia de la muerte? No es posible. Para Él, si Él era Dios, entonces este sufrimiento no fue real. Pero Jesús está diciendo en el libro de Mateo que Él está muy triste. El versículo 37 les dice: estoy triste, vengan conmigo, velen conmigo. Y se postró sobre su rostro y comenzó a orar. Versículo 39, y les dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y volvió a ir a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. Y otra vez Jesús fue y hizo lo segunda. Padre mío, volvió a decir la misma oración. Regresó y otra vez los halló durmiendo. Sus ojos estaban cargados de sueño, y los dejó de nuevo y oró por tercera vez y dijo las mismas palabras. El emperador Juliano dice: ¿cómo es posible? Es incongruente, porque el libro de Lucas dice que un ángel vino y le sostuvo. ¿Lo han leído? En el libro de Lucas dice que en ese proceso vino un ángel y le sostuvo, como si le hubiera dado ánimo, si hubiera estado con él acompañándole. Bueno, entonces él dice: ¿cómo es posible que fue confrontado por un ángel si él era Dios? Definitivamente su sufrimiento no fue real, dice él. Y Macario de Magnesia dice: no son palabras dignas de un hijo de Dios. ¿Les parece duro? Pero miren, cuando uno trata de entender el pensamiento que existía en ese entonces, se da cuenta que no era fácil de entender esto, porque ellos esperaban a un Dios. No era compatible un episodio de la divinidad verlo en esa condición de humanidad. Podemos ver ahí ya un concepto arriano, donde Jesús había sido hombre y no Dios. Si Él sufrió, decían ellos, si Él quería evitar la muerte, si Él verdaderamente está agonizando, entonces no es verdaderamente Dios, es hombre. Pero para nuestros tiempos entender esto es mucho más sencillo. Es más, para algunos cristianos hasta es fascinante. ¿Por qué? Porque ven ahí a un Dios que comprende la humanidad, a un Dios pero también verdaderamente hombre, a alguien que no solo sufre en su exterior, sino también en su interior, y que eso lo coloca en condiciones favorables para que tú y yo podamos entender y que Él pueda entender nuestros sufrimientos. Pero Él ya lo entiende porque Él es Dios, pero al haberse encarnado y al haber sufrido y al haber tenido un sufrimiento real, entonces tenemos a un Dios y a un Jesús completamente hombre que entiende nuestra necesidad. Hay una declaración en el Deseo de todas las gentes que dice que la suerte de la humanidad pendía ¿de qué? ¿Se acuerdan? De un hilo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Y dice el Deseo de todas las gentes: Cristo podía aún ahora negarse a beber de esa copa destinada para el hombre culpable.
todavía no era demasiado tarde. Él podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Él podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y entonces me regreso al Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y de la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad. Y dice que en ese momento el tentador estaba ahí en esa batalla, en ese mismo huerto, en ese lugar de oración, en esa prensa de aceite, tratando de extraer. Jesús sacando y haciendo lo mejor por nosotros. Y ahí se presentó el tentador. Ahí le presentó un terrible panorama, y les dice: Ve a tus hijos, a ese pueblo que has favorecido. Ve cómo te dan la espalda. Uno de tus discípulos te va a negar, otro te va a traicionar. No merecen ellos la salvación. No merecen que tú les des lo que ellos ni siquiera quieren recibir. No permitas que eso suceda. Y ahí Jesús, en medio de esa lucha, en medio de esa agonía, en medio de ese sufrimiento, Él aceptó su bautismo en sangre. Su bautismo en sangre. Porque íbamos a extraer el aceite de vida para vida eterna. Ese Getsemaní, ¿saben lo que significa, queridos hermanos? Significa la pausa. Le hemos puesto a este mensaje la pausa del Getsemaní, porque es la pausa de Jesús. Es el momento en el que Él llegó a ese lugar para orar. Él cuánto hubiese querido que sus discípulos estuvieran con Él cuando más los necesitó, ahí cuando los ocupaba. Ese clamor de: vengan y oren conmigo. Pero esa es la pausa del Getsemaní, que en algún momento nosotros también en nuestra vida tendremos que cruzar, tendremos que pasar. Porque ahí la pausa del Getsemaní es la pausa de Jesús, es la pausa de la oración. Y es la pausa que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque es ahí, porque ustedes van a encontrar que cuando pasó todo eso, cuando Él estuvo ahí batallando, sufriendo, peleando, tratando de hacer la voluntad de Dios, estaba intercediendo, utilizó este instrumento de la oración como siempre lo solía hacer, pero ahora con más vehemencia. Lo usó en el momento de la agonía, no solo en el momento de la alegría, también de la agonía. Y ahí se dedicó a orar y a velar y a interceder, y ahí aceptó Él su bautismo en sangre. Esa es la pausa que nosotros ocupamos, porque miren, vean lo que dice el versículo número 45. Mateo 26, 45. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ustedes van a encontrar que después de esa pausa, la pausa de la oración, la pausa del Getsemaní, van a encontrar ahora a un Jesús que está al completo control de las circunstancias. Van a encontrar a un Jesús que ya no presenta ninguna señal de debilidad, de agonía o de sufrimiento. Es más, vienen sobre Él, viene el que le entrega, vienen los soldados. Pedro saca su espada, corta la oreja. ¿Y qué hace Jesús? No sale huyendo cuando ve a las personas que vienen, ni siquiera les dice a ellos: ustedes escóndanse, váyanse, cúbranme, protéjanme. No hace eso. Al contrario, con toda calma, con todo control, Él había ya orado. Y voy a aprovechar que Dios está dormido. Y agarró la oreja y se la pegó.
y le pegó la oreja. Jesús había aceptado su bautismo en sangre. Vemos a un Jesús que la pausa de la oración le otorgó verdadera fortaleza espiritual. Y en los momentos de enfrentar esa continuación del sufrimiento, en completa calma, restablece la oreja de aquel hombre. Un Jesús que ahora, completamente humano pero completamente divino, se decide por completo a ofrecer su vida en sacrificio por ti y por mí. Jesús estuvo en verdadera agonía, queridos hermanos. Es más, en el cielo había silencio. Ninguna arpa estaba vibrando. Si los mortales hubiesen percibido con asombro a estas huestes angelicales, mientras el silencioso pesar se miraba entre el Padre retirando esos rayos de luz, de amor y de la gloria de su Hijo, comprenderíamos mejor cuán odioso es a la vista el pecado. Así que, queridos hermanos, yo quiero terminar diciéndoles que necesitamos velar y orar. Esta es la actitud del cristiano. ¿Estás pasando por agonía? Qué difícil. Hemos tenido situaciones en nuestra comunidad. Yo no sé si está Chuchín y Yunes viendo este mensaje, pero me tocó ver esa agonía, ese sufrimiento. No podemos imaginar siquiera lo que verdaderamente fue ese momento para ellos. Pero lo que sí puedo decirles es que en medio de esas circunstancias de nuestras vidas, tenemos que recordar lo que Jesús hizo. Tener nuestro Getsemaní, tener nuestra pausa de oración, dedicarnos por completo a ese momento tan especial, seguir adelante. Y esto nos dará fortaleza, confianza, nos dará obediencia. Y nuestras oraciones tendrán un mejor sentido. Saben, mientras estuve yo allá, les dije que conocí a un judío mesiánico. Y yo quiero terminar con esto. Él hizo una oración. Él no se dio cuenta que yo grabé esta oración. Después le dije, ¿sabes qué? Mientras tú orabas, grabé tu oración. Porque miren, es una oración de un judío mesiánico. Es decir, un judío que fue bautizado y que aceptó a Cristo como su Salvador. A ver si se logra escuchar. Llenos de amor, ser paciente, humilde, amable y bueno. Quiero ver a todos los demás como tú los ves y apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos de toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia y que todos los pensamientos que bendicen permanezcan en mí. Hazme ser también intencionado y justo, que todos los que acercan a mí sientan tu presencia. En este día, Señor, te quiero agradecer por este grupo rico de amor, de paz, de sabiduría y de fe. Y al pastor Efraín, que nos alimenta y nos amplía el sendero en nuestro camino del fe. Y que este grupo regrese a su hogar en el extranjero en paz, a Colombia, a México, a los Estados Unidos, a Cuba, en paz, en el nombre de Jesús, amén. Y saben que me pude también estremecer por la oración que él hizo, donde puede uno entender que al estar en contacto, porque él es un guía. Y saben, le dije, ¿sabes qué, Joel? Para que enriquezcas tu participación como guía con cada grupo. Y le dimos ahí el deseo de todas las gentes. Digitalmente se lo dimos ahí. Y le dije, te voy a descargar el himnario adventista, porque necesitas que Dios te siga utilizando como lo has hecho.
y nos contó de la agonía y del sufrimiento que él ha vivido. Posiblemente nosotros estamos pasando por situaciones así, pero no olvides que es necesario dedicarnos por completo al Señor. Estos días de vacaciones, de estar más en familia, de conocer un poco más a nuestro Señor, nos permita, el Dios de todo conocimiento nos permita dedicar ese momento a la oración. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos decirle: Señor, yo quiero tener también estas pausas de oración en mi vida, constantemente, todo el tiempo, así como tú lo hacías, que te ibas toda la noche a este lugar y luego después regresabas, llevabas a tus discípulos, mostrándoles un ejemplo a seguir? Yo también quiero seguir ese ejemplo. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor esta mañana? ¿Será que así como estamos podemos orar? Y vamos a hacer esta pausa de oración. Cierren sus ojos, vamos a orar. Querido Padre, esta mañana, al haber reflexionado en tu palabra, te agradecemos por el sacrificio de Cristo Jesús. Pasó por momentos difíciles, de agonía, en ese lugar donde tantas veces había intercedido por otros. Él mismo ocupó que sus discípulos estuvieran a su lado. Porque la oración, Señor, marca una gran diferencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Y no por una forma de hacernos sentir bien, sino para poder tener una relación permanente contigo. Porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Porque sabemos que también tendremos nuestro valle de sombra y de muerte. Mas no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Y si hay alguien en esta mañana, Señor, que está pasando por alguna angustia, alguna enfermedad, algo que está haciéndole sufrir, que está haciéndole derramar sus lágrimas, permítele, Señor, que también tenga este encuentro salvador contigo. Que esta pausa del Getsemaní, esta pausa que Cristo hizo antes de ese sufrimiento y a esa agonía final, le permita a cada uno de los que estamos aquí, Señor, hacer esta pausa de oración en nuestras vidas, que tanta falta nos hace, y que seguramente al continuar con aceptar y obedecer tu voluntad, podremos estar seguros y confiados de que ya no hay mayor debilidad en nosotros, porque ahora Cristo vive en mí. Porque en Cristo somos más que vencedores, y porque hemos peleado la buena batalla, Señor, porque estamos trazando con bien la palabra de verdad, y porque tú, Señor, deseas ver a tus hijos muy pronto en el reino de los cielos. Que esta actitud, este hábito, esta manera de relacionarnos contigo sea permanente de hoy y para siempre. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.